formato del control, asociémosla aquí a esta celda, valor actual, pongámosle 360 grados, clic en el comando aceptar y ya apareció. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si le doy un clic, fíjate la serie cómo está decreciendo. Si yo le doy un clic, por ejemplo, y le digo aumente, fíjate cómo la serie va creciendo en el tiempo para poder ver el comportamiento de cada una de esas series trigonométricas. La matriz actualiza sola. Dentro del gráfico se están creando tantos elementos como yo creé acá. Fíjate que si aumento hasta 30, entonces va a aparecer hasta 430. Todo dinámicamente con Excel. ¿Listo? Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal voy a darles un uso práctico de la herramienta o de la nueva característica que acaba de sacar Excel y que en muy poco tiempo va a estar disponible para todas las versiones de Excel con Office 365 y las futuras que salgan en Standalone. Esta característica llamada checkbox, las cuales nos permiten incorporar a nosotros dentro de las celdas cajitas de chequeo o checkbox o cuadros de chequeo que si están tildados devuelven dentro de la celda un valor de true o verdadero, y si están destildados o no están marcados devuelven dentro de la celda un valor de falso o un valor de cero o un valor de false. ¿Listo? Entonces voy a crear un ejemplo básico mediante el uso de gráficos con series, en donde aquí lo más importante es que tú observes el método para poder colocarle, por ejemplo, formato condicional a un gráfico en donde tengas muchas series y necesites contrastar 2 o 3 o 4 o una cantidad de series dentro del gráfico mediante un color, colocándolas comparaciones dentro del gráfico que te permita hacer análisis mucho más rápido. Bien. Vamos a crear un conjunto de series básicas mediante funciones de Excel, funciones trigonométricas para empezar a graficarlas, para que tú entiendas este método y para poderte yo explicar este método que tú puedas extrapolar obviamente con tus datos. Pueden ser series econométricas, pueden ser cualquier tipo de serie. Yo voy a utilizar en este caso series trigonométricas para poder mostrarte cómo desarrollar este tipo de ejercicio. Lo primero que voy a hacer es a crear una columna llamada ítem. Fíjate que va a contener, por ejemplo, los ítems de cada uno de los elementos de fila que van a contener los valores de cada una de las series. Voy a crear, por ejemplo, 11 series. Voy a colocar el valor de S1 y luego voy a arrastrar a la derecha, fíjate así, y creo 11 series y seguidamente aquí creo una serie A, vamos a ponerla así, una serie B. Voy a crear los acrónimos de S como serie y una serie C, simplemente para colocar esto como ejemplo. Voy a colocar todo en negrita, voy a seleccionarlo, voy a darle un doble clic y voy a hacer esto un poquitico más grande, simplemente para que los números ingresen donde los vamos a crear, y luego voy a colocar dentro de esta celda el valor de la cantidad de ítems que yo quiero reflejar, y aquí un factor de reducción que lo necesito obviamente, un factor de reducción, mil disculpas allí por la tilde. Voy a intentar sacarla y voy a colocar esto en negrita, y en los ítems, suponga por ejemplo que necesito graficar 360 ítems, aunque el valor puede oscilar o puede cambiar, el gráfico tiene que ser sensible a este cambio, y también te lo voy a explicar dentro de este tutorial cómo lo puedes lograr. Voy a colocar en el factor de reducción un factor del 1%, lo necesito porque una de las series se me va a intentar salir de la cajita, entonces, o se me va a intentar salir dentro del gráfico, entonces necesito controlarlo con un factor de reducción. Sin embargo, ya lo verás y ya lo vas a entender. Voy a colocarle a esto un color de azul con una fuente de color blanco, y a esto le voy a colocar una fuentecita de color verde, y del mismo modo voy a marcar esto con un color de azul en blanco. Y aquí voy a emplear una fórmula para crear una cantidad de ítems según los valores que tenga contenido esta celda.
Esto lo voy a lograr con una función llamada archivo macarray. En esta versión que tengo en español se llama archivo macarray, pero en inglés se llama macarray. Crea una matriz de tantas filas por tantas columnas como yo le especifique y posteriormente me deja iterar cada una de esas filas y cada una de esas columnas de manera respectiva mediante un lambda interno, tomando obviamente decisiones como yo los coloque dentro del cálculo de la función lambda de archivo macarray. Bien, para ello en la partecita del argumento donde dice filas yo le voy a decir quiero crear una matriz de 360 filas por una cantidad de columnas como columnas tenga señaladas acá. Es decir, dentro del ítem vamos a tener la primera columna, luego vamos a tener 11 series, con lo cual ya van 12 columnas y 3 de las series de marcaje o las que me van a permitir colocar el formato condicional serían 1, 2 y 3, más 12 serían 15 columnas. Entonces voy a colocar el valor de 15 de momento de manera constante, así tal cual, y a lo último hacemos la corrección o podemos colocar el valor dinámicamente. Recuerda que este valor de 15 se puede calcular dinámicamente mediante la función counts o contará sobre todo el conjunto de celdas que yo necesite iterar. ¿Qué necesita la función lambda de archivo macarray que es obligatorio? Necesita un parámetro de fila o un parámetro que recepcione la fila y un parámetro que recepcione la columna. Obviamente dentro de cada uno de estos parámetros van a ingresar los números del 1 al 360 de manera respectiva en ciclos constantes hasta que termine de iterar la función, y los números del 1 al 15 que va a generar archivo macarray y que lo va a pasar en el parámetro de columna para que yo haga un cálculo con ellos. Seguidamente voy a crear un nombre con la función let, la cual me va a permitir, o dos nombres, los cuales me van a permitir crear una base para cada una de las series. Es decir, voy a crear una función seno mediante un nombre llamado seno y voy a utilizar a la función seno para tomar cada una de esas filas que se van a comportar como grados del 1 al 360 para crear el valor del seno de ese gráfico y obviamente, y valga la redundancia, graficar esa serie dentro del gráfico, es decir, dentro del histograma, graficarlo, valga la redundancia, dentro del gráfico para que tú veas el comportamiento. Entonces, si yo quiero utilizar a la función seno para pasar el valor del ángulo, necesito hacer una pequeña transformación, es decir, necesito tomar el valor del ángulo, que en este caso es fila, que va a contener los números del 1 al 360 y seguidamente lo multiplico por el valor de pi, que es una constante, que es 3.1415 y seguidamente lo divido entre 180. Esto es para convertir el valor en grados o para transformar este valor en grados y que la función seno pueda convertirlo o darme la respuesta para poder graficarlo. Seguidamente voy a utilizar ahora un nombre que se llame cos, que haga referencia al coseno, en donde haga exactamente lo mismo. Tome el valor del ángulo, lo multiplique por pi y posteriormente lo divida en 180. Fíjate ahora que ya tengo básicamente dos nombres que están haciendo referencia a dos series trigonométricas del seno y el coseno para ángulos del 1 al 360. Bien, ahora mediante la función si.conjunto que va a actuar dentro del cálculo de la función let, que a su vez también está actuando dentro del cálculo de la función lambda interna de archivo macarray, voy a intentar colocar en la primera columna que va a representar todos los ítems el valor de cada una de las filas que van a representar cada uno de los ángulos de esa serie, simplemente con el único objetivo de graficarlos dentro de un gráfico de dispersión que voy a colocar seguidamente aquí sobre la hoja, ¿vale? Entonces, si el valor de la columna que está iterando archivo macarray me da el valor de 1, quiere decir que estoy ubicado en la primera columna, es decir, en la columna que va a contener los ítems. Por tanto, voy a imprimir el valor del ángulo, que simplemente es el valor del iterador de fila, como está entrando, y fíjate ahora que si yo intento cerrar a la función si.conjunto y seguidamente cierro la función let lambda y luego archivo macarray y evalúo con enter, estoy obteniendo en la primera columna, que voy a señalar aquí, fíjate como especie de una flechita, esta columna llamada ítem voy a contener los valores del 1 al 360. Fíjate, bastante práctico, ¿verdad? Estoy colocando los valores de los grados. Ahora bien,
¿Qué sucede, por ejemplo, si yo intento graficar el valor del seno? ¿Dónde lo voy a graficar? Lo voy a graficar en la serie número 1, que va a estar contenida en la columna número 2. Por tanto, con la función si.conjunto, que me permite tomar decisiones, voy a tomar el valor del nombre o del parámetro columna de la función lambda de archivo macarray y le voy a decir si la columna va en 2, quiere decir que está ubicado en esta columna, quiero que me coloques cada uno de los valores del seno en los dígitos del 1 al 360, que obviamente representan los grados del 360 grados. Fíjate ahora que yo puedo graficar el valor del seno, vuelvo y cierro, evalúo con Enter y voy a tener como por arte de magia todos los valores del seno de los grados del 1 al 360. ¿Cómo hago para graficar dinámicamente, por ejemplo, esta función del seno dentro de un gráfico? Coloco la celda activa dentro del rango de desbordamiento y aquí viene el truco. El truco es que cuando tú selecciones la celda activa dentro del rango de desbordamiento, lo único que tiene que acompañar al rango de desbordamiento son los ítems de las columnas, únicamente eso, no puede acompañarlo nada más. El rango de desbordamiento tiene que ir limpio tanto en la izquierda, limpio tanto arriba, limpio tanto a la derecha y limpio hacia abajo para que el rango de desbordamiento dentro del gráfico actúe dinámicamente en crecimiento cuando yo cambie el valor de la cantidad de ítem y el gráfico responda a una serie dinámica, y perdón que lo repita, con la actualización del rango de desbordamiento. Fíjate, yo coloco la celda activa justo aquí en la primerita. Vengo a insertar, luego coloco un gráfico de dispersión, por ejemplo, de líneas, y como por arte de magia, ya grafico la función seno. Voy a quitarle a esto el título, voy a quitarle este eje, el eje vertical primario, voy a quitar los nombres de las series que de momento no aparecen con valores de número, aunque esos serían valores de error. Si yo los amplío, estos serían valores de error, voy a quitarlos. Y fíjate que si yo intento ampliar, por ejemplo, esto, lo que estoy imprimiendo son errores de ND. Recuerda que un error no se grafica y no se coloca dentro de un gráfico, no se grafica dentro de un gráfico, valga la redundancia. Voy a quitar estas líneas que me están marcando acá los valores horizontales, los voy a quitar y voy a quitar aquí estos valores verticales tal cual, y voy a hacer ahora sí el gráfico un poquito más grande. Voy a llevarlo hacia la parte de arriba y luego lo voy a llevar hacia la parte derecha y ahora lo voy a llevar hacia la parte de abajo. Fíjate que aquí lo que yo estoy haciendo es graficando los 360 grados de la función del seno, tal cual como me aparece. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero graficar el doble, 720? Pues fíjate que la onda, como si fuese una señal, va creciendo sin problema. Si yo le coloco, por ejemplo, 2440, fíjate que la onda va pasando y va creciendo. Si yo la quiero regresar a 360, el gráfico actualiza en base a el rango de desbordamiento porque no hay nada que lo acompañe. Si tú le colocas algo arriba, este gráfico deja de ser sensible a la matriz dinámica que lo está creando. Bien, ahora voy a colocar, por ejemplo, dentro de la serie número 2, el gráfico del coseno. Voy a graficar esta serie o este valor trigonométrico del coseno dentro del gráfico, a ver qué nos da. Si la columna o el valor de la columna me da el valor de 3, entonces quiero que grafiques el valor del coseno. Fíjate ahora que si evalúo con Enter, también aparece el valor del coseno dentro del gráfico, es decir, arrancamos en 1, bajamos a -1 y luego volvemos a subir a +1. En cambio, con el seno arrancamos en 0 en el eje vertical, subimos a 1, llegamos nuevamente a 0, bajamos a -1 y retornamos nuevamente a 0. Esas son las ondas. Ahora bien, voy a empezar a crear aquí de manera aleatoria algunos valores con este seno y coseno, por ejemplo, como sacarle la raíz cuadrada, elevarlos al cuadrado, a ver qué razón nos entrega dentro del gráfico, qué señal nos está entregando dentro del gráfico. ¿En qué columna voy? En la 3. Entonces, si el valor de la columna 4 me llega a dar con la función archivo macarray como verdadero, entonces se va a correr en la parte verdadera algo. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular, por ejemplo, la raíz cuadrada de ese seno. Entonces utilizo la función raíz y recuerda, por ejemplo,
que aquí en el seno voy a tener valores negativos, entonces para no entrar en conflicto voy a colocarlos como valores absolutos, simplemente a ver qué grafica, que me grafique los negativos como positivos y calcule la raíz cuadrada del valor del seno. Llamo nuevamente a la serie, vengo, cierro, cierro y cierro, y voy a cerrar aquí a todas las funciones hasta llegar al final, y luego fíjate de este hermoso gráfico que me está dando, que es como una curva, literal es como si tuviese la curva aquí un poquito más achatada como un techo, y luego tendría otra curva acá que sería la de abajo, que al convertirla en positivo, pum, salta hacia arriba y se comporta como si fuese un techo. De hecho, esto nunca va a bajar porque el valor de elevarlo en el valor absoluto o sacarle la raíz cuadrada o elevarlo a la potencia 1/2, pero el valor absoluto siempre va a dar un valor positivo, porque estoy sacando aquí el valor absoluto y lo convierte en valor positivo. Los valores siempre van a dar acá. Ahora bien, voy a hacer lo mismo para el coseno rápidamente para no demorarme. Aquí voy a cerrar la raíz, voy a dar una coma. ¿Y qué pasa si la columna vale el valor de 5? Entonces voy a imprimir, por ejemplo, el valor de la raíz del valor absoluto del coseno. ¿Listo? Traigo el coseno, cierro, cierro, cierro y evalúo con Enter, y fíjate que tengo aquí otro techito de color azul. Voy a seguir llenando esto con valores del gráfico, voy a dar una coma. ¿Y qué pasa si la columna vale el valor de 6? Guión al piso, columna vale el valor de 6. Entonces, por ejemplo, quiero hacer multiplicarlo, por ejemplo, por una constante, por el valor de la fila, a ver qué me está dando. Fíjate, voy a utilizar el mismo patrón del anterior, que sería este techito de color verde, y lo voy a multiplicar por el parámetro de fila que le está llegando por la función archivo macarray a través de su lambda, que es una constante. Actuaría de 1 a 360 grados multiplicando cada valor. Yo creo que esto se va a salir porque es una multiplicación. Efectivamente me acható las otras series, y fíjate del gráfico que está dando. Entonces, para transformarlo y que no me salga tan alto, lo voy a multiplicar por el valor, en este caso de reducción, del 1%, y la serie ahora sí queda mucho más comestible. Se puede observar cómo forma esta figura en donde va a ir creciendo a medida que vaya aumentando el valor de la cantidad de la serie. Fíjate, va a ir creciendo, siempre va a ir creciendo. Bien, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo mismo con el valor del coseno. Vamos a ver, estos son series trigonométricas que uno puede graficar dentro de Excel sin problema. ¿Y qué pasa cuando la columna vale, por ejemplo, el valor de 7? Entonces quiero que me grafiques lo mismo que en la 5, que sería la raíz cuadrada del valor absoluto de toda la serie del coseno, pero multiplicado por el valor de la fila y luego por la constante de reducción, que sería el 1%. Vengo, cierro, cierro y cierro, y fíjate que me da una curva, pero como esto tiene el coseno, pues siempre va a dar hacia arriba, porque el coseno siempre termina literalmente con el valor de 1, así que nunca va a terminar sobre el eje horizontal, siempre termina siempre termina más arriba del eje horizontal, en este caso sobre el factor del 1% y la multiplicación del valor constante que va a contener cada uno de los elementos del ángulo de 1 a 350, pero no como ángulo, sino como valor constante. Bien, voy a colocar ahora una nueva serie, vamos a crearla. ¿Qué pasa si la columna vale el valor de 8? Entonces quiero que coloques todo el paso anterior, por ejemplo. Vamos a colocarlo así, mira, todo este pasito anterior, que me siga calculando la serie, pero por ejemplo multiplicándola por el valor del coseno. Vamos a multiplicarla por el valor inverso, que sería la otra serie trigonométrica, que es el valor del coseno que está contenido dentro del nombre. Evalúo con Enter y se fue hacia abajo, mírala, aquí apareció día azul y luego se fue hacia arriba. ¿Listo? Hagamos lo mismo, por ejemplo, con la otra serie, que sería para el valor, por ejemplo, cuando la columna vale 9. Bien, entonces si la columna llega a valer 9, me va a dar exactamente lo mismo de la columna 7, que va a contener el valor absoluto del coseno, la raíz cuadrada multiplicada por el factor constante de crecimiento y luego el factor de reducción, pero ahora lo voy a multiplicar por el valor del seno, que sería su inversa. Evalúo con Enter y fíjate esta serie que me apareció,
que sería la de color como marrón. Me está dando hacia arriba un toque, baja la curva y luego va otro techo. ¿Listo? Ahora voy a colocar una nueva serie, mil disculpas allí, estoy creando series ahí que puedo recordar de la parte de trigonometría. ¿Qué pasa si la columna, por ejemplo, vale el valor de 10? Entonces vamos a poner, por ejemplo, que me eleve el coseno al cuadrado. Hacerlo rápidamente, así, copio la misma serie, la pego y elevo el coseno al cuadrado. Fíjate. Muy fácil, entonces me está dando ahora una pequeña flor en sentido positivo que siempre se achata cada vez que pasan 180 grados después de los primeros 180 grados. Una razón trigonométrica que está achatándose cada 180 grados cuando los va viendo hasta que llegue hasta el final donde uno quiera graficar. Hago exactamente lo mismo, por ejemplo, para la columna número 11. Por ejemplo, cuando vale 11, que lo multiplique todo esto, pero que eleve el factor inverso, que en este caso sería el seno, lo eleve al cuadrado. Voy a cerrar y fíjate que ahora me aparece aquí el azul. Es una flor, pero en sentido positivo. ¿Listo? Ya no va hacia abajo. Se está multiplicando. ¿Qué les parece ahora sí para la última? Vamos a colocar la última serie que multiplique las dos de arriba. Entonces vengo y cierro. Y si la columna es la 12, vamos a poner así. Si la columna me da un valor de 12, que sería la última serie, la 11, me quedarían 3 más, entonces me coloque, por ejemplo, la multiplicación de este valor que está dando una constante en la inversa del coseno por el valor de la inversa, pero del seno. ¿Listo? La tengo acá, vengo y cierro, vamos a ver qué figura me da. Y me da una figura que también se está achatando cada 180 grados, pero mucho más pequeña. No es tan agresiva porque obviamente lleva ese factor de conversión. Ahora bien, el punto aquí después de haber creado las series es que si uno quisiera, por ejemplo, imagina que esto fuesen series, no sé, que fuesen series no trigonométricas, sino econométricas, que fuera una serie, por ejemplo, de los valores de las acciones en 50 años de una empresa contrastadas con otra empresa, con otra empresa, con otra empresa, y quisiera colocar, por ejemplo, un formato condicional al gráfico. Para ello voy a utilizar la serie A, la serie B y la serie C, y voy a colocar, por ejemplo, con cajitas de chequeo o con cajas de chequeo, cuadritos de chequeo, los valores que yo quiero colocar. Entonces fíjate, aquí voy a colocar los colores dentro de la serie número 1 hasta la serie número 11, que es las que yo quiero graficar, que serían esto, mira, de la serie 1 a la serie 11. Recuerda que el ítem está actuando dentro del eje vertical. Entonces vengo aquí hasta la serie 11, le voy a colocar a esto un colorcito de verde y vengo a la pestaña insertar y voy a colocar cuadritos de chequeo. Fíjate ahora que yo puedo seleccionar un cuadrito de chequeo, por ejemplo este, la serie 7, y lo quiero contrastar con la serie 5 con la serie 7. Bien, ¿qué voy a hacer a continuación? Pues voy aquí a graficarlos. ¿Cómo hago para ajustar la fórmula? Entonces tengo que dar una salida de todo esto. Voy a crear, por ejemplo, un valor con esta función archivo macarray, a crear un nombre, por ejemplo, que sean las funciones trigonométricas o econométricas o lo que tú quieras graficar, suponiendo que ya las tienes dentro de una tabla. Voy a crear a la función LED y le voy a crear un nombre que, por ejemplo, esto se llame funciones. Dentro de la función LED ahora, todo esto que yo estoy creando se llama una función o se recibe como el nombre de funciones. Por tanto, le voy a dar un enter, voy a ajustar el valor no de 15 columnas, sino de las, por ejemplo, 12 primeras, que van a contener las 11 columnas de las series y la columna de los ítems, y me deje las últimas 3 que me van a servir para graficarlo. Entonces coloco aquí el valor de 12 para que genere dentro de las funciones, que literalmente es las que estoy utilizando. Fíjate, hasta 12 columnas utilicé, por tanto la función cargaría el valor de 12. Y me quedarían 3 para crear el formato condicional o lo que yo necesite comparar. ¿Qué voy a hacer? Pues obviamente a colocar una expresión de cadena para colocar un filtro en caso de que alguien seleccione una o 2 o 3 cajitas de chequeo. Máximo hasta 3 cajitas de chequeo porque tengo 3 columnas. No tengo más de 3 columnas. Entonces voy a crear
3 valores de salida para 3 columnas y comparar solamente 3 series. Entonces lo primero que voy a hacer es una validación para que la serie no se vaya a dañar, ninguna de ellas se vaya a destruir mediante el uso de la función sí, en donde le pregunte con el uso de la función o cuáles de estos valores me están dando un valor de verdadero. Recuerda que una cajita de chequeo, tal cual como la estoy señalando aquí con el mouse, fíjate del mouse que la estoy moviendo, estas cajitas de chequeo, si se encuentran chequeadas, valga la redundancia, la celda tiene el valor de true o verdadero. Esta celda tiene el valor de true o verdadero. Por ejemplo, la celda G1 va a tener el valor de true o verdadero porque la cajita se encuentra chequeada. Ahora bien, la K1 tiene el valor de falso porque la cajita no se encuentra chequeada. Bien, entonces con la función O, que es una función de tipo de reducción que toma una matriz y reduce la matriz a un solo valor, y la matriz que recibe es una matriz, o el valor que recibe es un valor de tipo lógico o boolean, yo le voy a pasar todo el conjunto de celdas que me están retornando falso, 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 verdadero, falso, verdadero, falso, 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 falso. Si estos valores en algún punto me retornan al menos un valor de verdadero, la función O lo que hace es retornar un valor de verdadero. Recuerda que la función O es una función de reducción. Con que tan solo un valor se ejecute como verdadero dentro del valor lógico, entonces la función O, no importando si existen 10.000 falsos, ella devuelve un valor de verdadero. Esto es suficiente para que la prueba lógica se active y se corra dentro del valor de verdadero, en donde voy a tomar a la función apilar en horizontal para apilar todas las funciones, incluyendo los ítems del gráfico, mediante el nombre llamado función, que estoy colocando acá, fíjate, dentro del nombre de LED. Aquí lo estoy trayendo, y en la segunda matriz voy a hacer un filtro de las columnas que estén chequeadas con un valor de true dentro de la cajita de texto que está identificando cada una de las columnas que necesito colocar de manera respectiva dentro de estas tres. Para ello voy a traer a la función filtrar y le digo: quiero por favor que me filtres una matriz que voy a crear de manera artificial con la función excluir. ¿Qué voy a excluir de la matriz de funciones? La primera columna, que va a contener los grados o los ángulos de 1 a 360 que no se están graficando dentro de la serie, simplemente me sirven como patrón para colocarlas dentro del eje Y, el eje vertical. Entonces voy a tomar la matriz de funciones y le voy a decir: quiero que me quites ninguna fila, o no quiero que me quites ninguna fila, por tanto dejo el argumento vacío, y en las columnas quiero que me quites la primera columna con valor de positivo arrancando de izquierda a derecha, es decir, quiero que me quites el valor de la serie vertical o el patrón de la serie vertical de los grados de 1 hasta 360. Lo que hace la función excluir es tomar esa serie de 12 columnas y le quita la primera y crea una tabla o una matriz que va a contener esta columna, esta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 columnas. ¿Listo? Y esta de 11 columnas. Me crea una matriz de 11 columnas que yo voy a filtrar mediante la función filtrar, en donde le pase la matriz en el primer argumento y luego en el argumento include necesito una matriz de tipo lógica o boolean. Y como esto me está dando un valor de verdadero, yo voy a leer los valores lógicos directos de la matriz para que cada valor de verdadero se extraiga la columna correspondiente. Ahora vengo y cierro a la función filtrar y cierro a la función apilar en horizontal. Fíjate, muy sencillo. ¿Qué me está dando esto? Me está dando una matriz que va a contener todas las funciones, en este caso las 12 columnas de 1 hasta 12, y luego filtrar me está colocando en esta y esta columna la columna I y la columna G de la serie que le pertenezca, no la veo ahí porque está tapada, dentro de estas dos columnas mediante el uso de la función filtrar. Pero el gráfico está intentando leer 15 columnas porque está llegando hasta acá, solamente tengo tildadas 2, está intentando leer esto, entonces tengo que extender la matriz o expandir la matriz hasta 15 columnas siempre. Utilizo a la función expandir y le digo: toma esta matriz que de momento me está llegando de 12 columnas más 2 que está filtrando, serían 14, y quiero que me la expandas a la misma cantidad de filas que ella pueda tener,
los 360 grados, pero que lo coloques hasta 15 columnas. Vengo y cierro, fíjate. No coloco el parámetro de pad width, no lo necesito. El parámetro de pad width es con que quiero rellenar el resto de series. Si yo no lo pongo, le pongo errores. Si yo no pongo o especifico el argumento pad width de la función expandir, él rellena con errores. Pero como un error no se grafica, pues me queda muy bien que lo expanda con errores. Fíjate ahora que si vengo y cierro a la función sí y luego cierro a la función LED y evalúo con Enter, lo que estoy haciendo es graficando en la serie A y en la serie B los valores de la serie 5 y la serie 7 de manera respectiva. Lo estoy haciendo de manera respectiva. Ahora bien, ¿qué tengo que programar? Pues la parte falsa. La parte falsa es en caso de que esto no seleccione ninguna columna, todo me tiene que dar, las tres últimas columnas me tienen que dar un valor de error. Para ello, pues simplemente lo que voy a hacer es a quitar esto hasta aquí, hasta donde me dé la función sí. Fíjate que sería el valor sí verdadero de la función sí hasta expandir. Y luego, ¿qué pasa si la función O, después de reducir esta matriz, encuentra que todos los valores son falsos porque no hay nada tildado? Lo que tengo que hacer es utilizar a la función expandir para intentar expandir todas las funciones trigonométricas, incluyendo econométricas, no trigonométricas, incluyendo toda la serie de los grados de 1 a 360 hasta 15 columnas. Por tanto, coloco el valor de 15 en el argumento de columnas y en el pad width lo dejo vacío para que lo coloque como un error. Fíjate ahora que si vengo y cierro y evalúo con Enter, lo que estoy obteniendo como respuesta obviamente es lo mismo porque tengo esto con el valor de verdadero. Destildo esto y todo esto me está dando el valor de falso. Recuerda, el gráfico no grafica errores. Si yo le digo, mira, quiero comparar el seno y el coseno, entonces él lo coloca acá. ¿Qué voy a hacer para que se vea más interactivo? Voy a seleccionar el gráfico, presiono control 1, vengo aquí a la serie 1 y le digo, quiero que me coloques una línea de color gris. Le voy a decir que sí, que no importa, que son poquitos datos. Ahí me está diciendo que es mucho y lo voy a bajar a un punto. Luego toco la serie 2, lo coloco de color gris a un punto. Luego vengo a la serie 3 y coloco el valor de gris a un punto. Y luego vengo a la serie 4 y hago exactamente lo mismo con las 11 primeras series, que serían las series trigonométricas. Fíjate, vengo aquí, le pongo el valor de 1, luego vengo a la serie 6 de color gris a un punto, la serie 7 a un punto de color gris, la serie número 8 de color gris a un punto. Luego vengo y tomo la serie número 9 de color gris a un punto, la serie número 10 de color gris a un punto y la serie número 11 de color gris a un punto. Y fíjate las que me quedaron prendidas. La serie A es la cual me permite graficar, la voy a poner de rojo por ejemplo, y de 1.5 puntos. La serie B la voy a colocar por ejemplo de color azul, vamos a poner este azul, de 1.5 puntos, y la serie C la voy a colocar por ejemplo de un morado de 1.5 puntos. Bien, la gráfica del seno, ¿cuál es? La gráfica del seno obviamente es la roja, fíjate, se está colocando, y la gráfica del coseno es la azul. Imagínate que quiero graficar por ejemplo el seno contra su opuesto elevado al cuadrado, contra el techito. Entonces fíjate, y quiero hacerlo contra su opuesto, entonces esta sería la morada, la que me está dando. ¿Qué pasa si yo selecciono otra? El gráfico se daña. ¿Por qué se daña el gráfico? Obviamente porque estoy conteniendo más elementos que estoy mandando aquí al final que el gráfico no es capaz de interpretar. Entonces, para ello voy a crear una fórmula muy sencilla que opere sobre este rango de celdas, por ejemplo, fíjate, que contenga a la función suma producto, que cuente cuántos elementos, por ejemplo, existen dentro de toda esta matriz. Como recuerda que esos son valores lógicos, entonces cuántos elementos existen dentro de esa matriz multiplicado por el valor de 1. Si yo vengo y evalúo lo que se encuentra dentro del paréntesis, fíjate que lo que me entrega como resultado son valores lógicos, verdadero, falso, verdadero, falso. Si yo lo multiplico con el valor de 1,
estoy obteniendo una matriz de tipo binaria, unos y ceros. Un 1 es un verdadero y un 0 es un valor de falso. Ahora vengo y cierro la función suma producto y le digo si ese valor es menor o igual a 3, entonces por favor no me dejes colocar más o déjame colocar las casillas, déjame activarlas y si es mayor a 3, es decir 4 hasta 11, entonces no lo permitas. Recuerda que esto lo voy a colocar dentro de una validación, por tanto fijo la referencia como absoluta, copio esto, voy a colocar aquí por ejemplo o a eliminar esta expresión, copio con control C, selecciono el rango de celdas, vengo a la pestaña datos, validación de datos y luego en el ítem lista pego la fórmula y le digo aquí en el mensaje de error que la fuente de datos debe ser una lista delimitada, le digo listo, está delimitada. Acá una lista delimitada, mensaje de error, la fuente debe ser una lista delimitada o bien una referencia a una fila o columna individual. Ahí lo estoy haciendo a una fila de valor individual. ¿Listo? Aplico con aceptar, vamos a ver si esto funciona. Clic en aceptar, vamos a ver qué pasó acá. Suma producto, quito esto, lo pego con control B, clic en el comando aceptar, vamos a ver si lo hacemos con un nombre. Me hizo falta un paréntesis. Vamos a hacerlo nuevamente mediante el uso de la función suma producto, en donde tome cada uno de los elementos y los fije con F4 y luego multiplique por 1 y le digo si es menor o igual al valor de 3, entonces quiero que me coloques una restricción, eso se ejecuta como verdadero, copio con control C, vamos a ver si funciona, vengo a validación de datos, borro cualquier valor y le coloco ítem personalizada, pego aquí la fórmula, vamos a ver, ya me está dejando colocarla y luego le doy clic en el comando aceptar. Ahí está la restricción hecha. ¿Qué pasa si yo vengo y selecciono, por ejemplo, 3 columnas? Él las grafica. Si selecciono 4, ya no me deja graficarlas. Tengo que apagar una para volver a graficarla. Aprécialo muy bien. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo vengo y le digo en este gráfico quiero hacer más ítem o más series de las que tengo aquí de 360? Vengo a la pestaña programador y luego insertar y coloco una barra de desplazamiento. Fíjate, una barra de desplazamiento, entonces la llevo hacia arriba y luego acá con la tecla Alt la ajusto a esta partecita, digamos como hasta por aquí de la hoja y listo, y la asocio directamente a esta celda. Botón secundario, formato del control, le digo el valor actual es el valor de 1, el valor mínimo va a ser el valor de 1 y vamos a colocar que en el valor máximo, voy a sacar acá la calculadora, 360 por 8 me da 2880, que sea el valor de 2880, llevarlo hasta la serie, le doy clic en el comando aceptar y fíjate por ejemplo que si yo deselecciono, no asocié la celda, formato del control, asociémosla aquí a esta celda, valor actual, pongámosle 360 grados, clic en el comando aceptar y ya apareció. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si le doy un clic, fíjate la serie cómo está decreciendo. Si yo le doy un clic, por ejemplo, y le digo aumente, fíjate cómo la serie va creciendo en el tiempo para poder ver el comportamiento de cada una de esas series trigonométricas. La matriz actualiza sola. Dentro del gráfico se están creando tantos elementos como yo creé acá. Fíjate que si aumento hasta 30, entonces va a aparecer hasta 430. Todo dinámicamente con Excel. ¿Listo? Un truquito, por ejemplo, para ir estudiando las gráficas en crecimiento según una tabla de datos, o que tú las tengas econométricamente o que las tengas series econométricas para irlas colocando dentro de la hoja de cálculo y las puedas ir sacando mediante un filtro. Fíjate, bastante interesante estos gráficos, cómo se une la inversa del seno con el coseno, la inversa con el factor. Fíjate cómo se va multiplicando, llevarlas bien alto. Vamos a darle un clic, por ejemplo, y quiero graficar en este caso este techito y vamos a ver hacia arriba donde cruzan estas dos series. Fíjate, ahí cruzó en el ángulo 855, en la cantidad de grados de 855 hizo la intersección. Esta también, que no sé cuál es, vamos a ver cuál es esa intersección. No, esta no, creo que es esta
tampoco. Esta, mira, la serie 10 es la que cruza toda la K. La está cruzando y cruza con también la inversa del seno contra toda. Está cruzando bien, bien chévere. Y luego se devuelven y todas van cayendo. Matemáticas aplicadas a un gráfico. Muy bonito. Bueno, mis amigos, este era el tutorial del día de hoy, cómo utilizar las cajitas de chequeo de una manera bastante elegante. Recuerda que la cajita de chequeo está devolviendo dentro de la celda un valor de true o un valor de false, un valor de verdadero o bien un valor de falso. Este es el tutorial que quería compartir con todos ustedes el día de hoy, cómo aprovechar estas cajitas de chequeo en un gráfico que te permitan visualizar un conjunto de series de una manera mucho más práctica, mucho más precisa, señalándola con colores, colocándole un formato condicional. Gráfico ambientado, gráfico que saqué obviamente ideas de Carlos Barbosa, de los gráficos de Carlos Barbosa, de la página de Spielgraphics.com, Spielgraphics, creo que sí, vamos a revisarla. Vamos a abrir aquí una pestaña de incógnito y colocamos spielgraphics.com, spielgraphics.com, Spielgraphics, y le damos un enter a ver qué nos aparece. Y sí, son los gráficos de nuestro querido amigo MVP Carlos Barbosa, que nos los coloca aquí de una manera bastante gentil y formal, los cuales me tomé uno de sus gráficos de formato condicional para inspirarme y hacer utilizando estas nuevas cajitas de chequeo, utilizando Microsoft Excel. Bien, mis amigos, no les quito más tiempo. Mi nombre es Andrés y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.